Vamos a resolver este ejercicio que nos pide que escribamos la fuerza en forma de vector cartesiano. Tenemos dos ángulos y aquí requerimos de tres ángulos. Pero, pues esto no se puede utilizar. No se puede utilizar porque esta fórmula nada más se utiliza cuando tenemos ángulos directores coordenados. Los ángulos directores coordenados son los que van desde el eje, desde cada uno de los ejes. Este es el eje X, desde cada uno de los ejes hasta el vector, es decir, tendría que ser de aquí a aquí, tendría que ser de Y aquí y tendría que ser de Z aquí. ¿Sí? Esos serían los ángulos directores, los cuales desconozco. Estos ángulos que tengo me pueden ayudar para resolver, pero no puedo usar esta fórmula porque no son ángulos directores. Entonces, ¿qué voy a hacer en este tipo de casos? Cuando no tenga ángulos directores. Bueno, aquí podemos ver que para sacar, recuerden que vamos a buscar las componentes. ¿Cuáles son las componentes? La componente en Z es esta, hasta la altura del vector. La componente en Y es esta. Y la componente en Z, bueno, creo que es esta. Hasta ahí. ¿Sí? Estas componentes me van a ayudar para ponerlo, obviamente son las que conforman la forma del vector cartesiano. Entonces, vamos a ver, esta si se fijan la puedo sacar rápido, ¿no? Porque es paralela a esta. Y esta, aquí ya se formó un triángulo, ¿no? Plano. Aquí estoy en 3D, pero aquí con esta línea punteada roja, el vector rojo y la proyección del vector rojo que está en azul, forma un triángulo que está plano, en dos dimensiones. Entonces puedo sacar esa componente porque conozco la hipotenusa, conozco un ángulo y puedo sacarlo con el ángulo, perdón, con seno, ¿no? Ya que es el ángulo, el seno es igual a la hipotenusa. Voy a escribir aquí. Seno del ángulo cualquiera es igual a la hipotenusa, perdón, al lado opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Si yo tengo la hipotenusa, la está multiplicando, pasa dividiendo, entonces hipotenusa por seno del ángulo es igual al opuesto. Y ya tendría este lado, que es paralelo a este, que es mi componente en Z. Entonces, lo voy a escribir. Sería, ¿cuánto vale la hipotenusa? 100. 100 por el seno. ¿Cuál es el ángulo? 60. 100 por 60, perdón, 100 por seno de 60 es igual a 86.6. Obviamente son libras, ¿eh? Ese 86.6 es la magnitud, es la medida de mi componente en Z. Pero me falta mi componente, es hasta aquí, porque es hasta la proyección, que me equivoqué. Es hasta aquí. Y esto hasta aquí. Pero me falta mi componente en X, perdón, en Y, y mi componente en X. ¿Cómo los voy a sacar? Si se fijan, este vector refleja, digamos, como una sombra, que en realidad es una proyección, que es este vector azul de aquí, perdón, sí, pues digamos vector, que es la proyección de este. Entonces, si sacamos que es la base de este triángulo, del triángulo, le voy a poner
nombre. A, B y C. El triángulo ABC es el triángulo que se forma con la línea roja, que es mi vector, con la línea punteada roja, que es mi componente en Z, y con la línea azul que está en el suelo, que es la proyección de mi vector, o la proyección de A, esta de aquí. Y con esa proyección ya formé un triángulo aquí, miren. ¿Sí? Y ya tendría, esta es paralela a esta, y esta es mi componente en X, y esta que es paralela a esta es mi componente en Y, y así ya tendría las dos componentes que me faltan, la de X y la de Y. Pero bueno, vamos a verlo. Primero, vamos a sacar la proyección, a ese le vamos a llamar F'. F', que es mi lado C del triángulo que acabo de dibujar, es la base de este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Ya vimos, lo pudimos sacar con seno para sacar este. Ya tengo dos lados, ahora necesito sacar la proyección, que es la base de este triángulo, que en este caso es mi cateto adyacente porque está pegado al ángulo. ¿Sí? Tengo el triángulo así. ¿Sí? La pluma es mi vector, el negro es la componente en Z que ya saqué, que mide 86.6, y el verde es el azul. ¿Sí? Entonces tengo este ángulo entre el verde y la pluma, que es de 60 grados, y el verde, que es en este caso el azul, es mi cateto adyacente. Y sabemos que el adyacente lo podemos sacar con coseno. Entonces 100 coseno de 60 es igual a 0.5. Perdón, le puse 0.5 por 100, ¿no? 100 por coseno de 60 es igual a 0.5. A 50, perdón. 50 libras. Entonces ya tengo mi componente en Z, que es esta. Y ya tengo F'. Bueno, aquí lo voy a reescribir. 100 coseno de 60 grados es igual a 50 libras. ¿Sí? Esto es F'. Esa F' es mi cateto adyacente de mi triángulo que está, digamos, de pie. Pero se convierte en mi hipotenusa suponiendo que está en el suelo, ¿no? ¿Dónde está? Así. Así, está en el suelo, ¿no? Es el rojo. Ahora se convierte en la hipotenusa de mi triángulo que está en el suelo, que lo voy a pintar. ¿Sí? El triángulo que acabo de pintar tiene los lados de ese triángulo son mi componente en Y, mi componente en X son los lados de ese triángulo, y mi hipotenusa es el lado C, que era la base del otro triángulo que estaba vertical, que es esta, F'. Entonces F' es mi hipotenusa del triángulo que está acostado, que es el que está rayado. Entonces conozco su ángulo, ¿no? Es de 45 grados. Entonces, para sacar Fx, que es este de aquí, ¿sí? Que está en el sentido de las X, mi componente en X la voy a sacar con la hipotenusa de ese triángulo, que es 50, la hipotenusa, es lo que vale F', que es esta línea de mi lado C, es 50 si estoy sacando este ángulo, que es de 45, Fx lo voy a sacar con coseno porque está adyacente, está pegado a mi ángulo. Coseno de 45 grados
Y eso es igual a 50 coseno de 45 grados es igual a 35.35. 5. ¿Sí? Esa es mi componente en X. Ahora mi componente en Y es esta de acá, pero si ven que es una línea con una línea paralela, miden lo mismo. ¿Sí? O sea, esta y esta miden lo mismo. Entonces puedo sacarla con el mismo ángulo. Pero este ángulo ahora voy a sacarlo, si es el opuesto, se saca con seno. Entonces mi fuerza, mi componente en Y, es igual a 50, que es mi hipotenusa, por el seno del mismo ángulo, 45 grados. Me va a dar lo mismo, 35.355. Entonces ya saqué. Recordemos que un vector se puede escribir en su forma cartesiana. F es igual a F, su componente en X, más su componente en Y, más su componente en Z. O en términos de hijo de Caro, lo escribiríamos así a continuación. F es igual a ¿cuánto vale en X? Mi componente en X es 35.50. Perdón. 35.355 y más 35.355 J, que es X y Z, ¿cuánto dijimos que valía? 86.6K. Estas son las componentes de mi vector, o mi vector escrito en forma de vector cartesiano. Si yo quisiera sacar la magnitud de mi vector, elevaría al cuadrado cada una de ellas. (35.5) al cuadrado más 86.6 al cuadrado, lo sumaría y le sacaría raíz y me tiene que dar 100. Me da 99.9975. Entonces, eso quiere decir que está bien. Solamente hay que ver el sentido de las ¿cómo se llama? O sea, la magnitud de esto está bien. Falta el sentido de las componentes. La Z va hacia arriba, es positiva. La X va hacia donde está la letra, van los positivos. Positivo, X positivo, y Y no va hacia donde va la letra, va hacia el otro lado. Entonces Y sería, aquí tengo un error, es negativo. ¿Sí? Porque va contrario va a la izquierda, pues, no va a la derecha, va a la izquierda. Entonces, estas, así como está bien. De todos modos, cuando lo elevamos al cuadrado, si queremos sacar la magnitud, este se va a hacer positivo. Esta es la forma correcta. Nos vemos en el siguiente video.